En el presente video vamos a tratar sobre las distintas medidas que han tomado la justicia con relación a la violencia familiar o de género y al coronavirus. Es decir, en qué se modificó por medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 la cuestión relativa en sede judicial relativa a la violencia familiar o de género. Soy el doctor Claudio Alejandro Belucio, abogado especialista en Derecho de Familia, con más de 40 libros escritos para esta prestigiosa editorial García Alonso. Bueno, evidentemente en materia de violencia familiar y violencia de género, sobre todo de violencia de género, el impacto del COVID-19 o coronavirus por el aislamiento social y preventivo obligatorio, no por la pandemia en sí del COVID-19, sino por el aislamiento social y preventivo obligatorio, este aislamiento ha hecho dificultosa la denuncia de aquella persona que sufre violencia de género, de aquella mujer que sufre violencia de género o violencia familiar, también en el caso de niños, niñas o adolescentes, porque la imposibilidad de salir a denunciar a una comisaría, a un juzgado, de forma personal, existe esa imposibilidad de denuncia, de ir personalmente a una comisaría, a un juzgado, a denunciar al agresor. Y acoto, al margen, que según las estadísticas de la Oficina de Violencia Familiar, que ha sido recogida por distintos medios, esta violencia de género o doméstica se ha extendido o ha aumentado, mejor dicho, durante esta pandemia del coronavirus, porque justamente la víctima tiene que convivir aislada del resto de la sociedad con su progenitor. Por lo tanto, vamos a ver qué ha pasado con el coronavirus y la violencia familiar o de género. Bueno, tenemos que empezar en este sentido por una disposición que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires allá hace un tiempo, el 22 de marzo de este año, del 2020, en el cual, dada esta circunstancia que dije, el aislamiento social preventivo obligatorio, decide que las denuncias en las comisarías le lleguen a través a la justicia, para los juzgados de paz. Las denuncias efectuadas en las comisarías le lleguen a la justicia, ya sea juzgado de familia o juzgado de paz con competencia también en familia, le lleguen a través de telefonía celular al teléfono oficial del juzgado interviniente, o sobre todo, lo que se ha utilizado mucho, a través de WhatsApp o otros medios tecnológicos. Esto a sabiendas de que en virtud del aislamiento social y preventivo obligatorio se va a incrementar esta violencia familiar o violencia de género, porque, como dije antes, es muy posible que en estos casos se esté conviviendo de forma aislada del resto de la sociedad con el propio agresor, y porque al vivir con el propio agresor y estar en este aislamiento social y preventivo obligatorio, la denuncia no se puede formular personalmente, y por lo tanto la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires autoriza, mediante la resolución 20 del año 2020, a efectuar este tipo de denuncias a través de los medios tecnológicos. Después tenemos un fallo más reciente del 24 de abril de este año, también del 2020, a cargo del Juzgado de Familia de La Plata, el Juzgado de Familia número 7 de La Plata, a cargo de la doctora Karina Vigliardi, donde la denuncia por violencia de género es tomada a través o familiar es tomada a través de una planilla que elaboró el juzgado para que no tenga, en virtud del aislamiento social obligatorio, no se tenga que concurrir personalmente al juzgado la víctima que denuncia esta agresión, y por lo tanto se complete una planilla de forma virtual, que luego va a ser analizada por un equipo interdisciplinario y clasificar cada uno de los casos. Asimismo,
se contemplan estos medios tecnológicos para, una vez recibida esta denuncia a través de esta encuesta o de esta planilla, transmitir las medidas a adoptar también a las comisarías intervinientes. Ahora vamos a ver las medidas que se han tomado en cuanto a la exclusión del hogar del agresor, o mejor dicho también la prohibición de acercamiento del agresor en cuanto a la utilización de medios tecnológicos. Bueno, en cuanto a la prohibición de acercamiento del agresor o la exclusión del hogar, tenemos la primera medida, que es de un fallo del 19 de abril de este año, del fallo multifuero de la ciudad de Belleville, que establece la exclusión del hogar de un padre que agredía verbalmente a su hija trans, que se autopercibía como mujer, un adolescente trans que se autopercibía como mujer, y ejercía violencia sobre esta adolescente. Denunciada al 0800 de violencia por este adolescente trans a su padre, que le hacía la vida imposible por su autopercepción como mujer, el juzgado interviniente le ordenó que por el término provisorio de 60 días se fuera a vivir a otro lugar, o sea, le ordenó la exclusión del hogar, y para eso utilizó el medio del WhatsApp. Es decir, lo notificó por WhatsApp de esta medida de exclusión del hogar provisoria por 60 días para hacer cesar esta violencia que se ejercía sobre esta adolescente. Y como era un adolescente, a su vez, este juzgado de Belleville, del listado del Colegio de Abogados de Belleville, le designó una abogada del niño en cuanto a que lo representara en la causa pertinente. Después tenemos un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil, un poco más reciente, del 9 de mayo de este año también, donde se trataba de la prohibición de acercamiento que había tenido un agresor condenado a prisión porque había sido condenado en grado de tentativa por el intento de asesinato de su pareja. Este agresor sale de la cárcel y la hija de esta pareja acciona ante la justicia para que se le impida el contacto con ella y con su madre, porque, repito, había intentado asesinar a su madre y por lo tanto había sido condenado por ese delito en grado de tentativa. Esta hija acciona ante la justicia y llega este caso a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, y la Sala I resuelve que este agresor sea, porque el problema era que se venían solicitando y prorrogando esta prohibición de acercamiento, pero el 19 de marzo de este año, en virtud del aislamiento social y preventivo obligatorio, no se le puede notificar de esta nueva prórroga de la prohibición de acercamiento tanto a la madre como a la hija, y entonces por lo tanto todo este fallo llega a Cámara y la Cámara decide que, ya que no se lo puede notificar personalmente a este agresor de la prórroga de la prohibición de acercamiento a su familia, entonces se deberán utilizar nuevos medios no previstos en la normativa vigente, pero nuevos medios que se adecúan a las épocas que estamos viviendo y a la situación totalmente inesperada que ha dado un lugar a encuadrarla dentro de la fuerza mayor. Por lo tanto, estima que, si bien no está contemplada la notificación por WhatsApp, es la única forma de notificar a este agresor de que continúa o de que se prorroga la medida de prohibición de acercamiento hacia la madre y hacia su hija. Por lo tanto, se notifica a través de la Defensoría General esta medida sin que la accionante, la hija de esta pareja,
tenga que notificar por sí a este agresor, sino que queda desligada de toda esta obligación y la Defensoría se va a hacer cargo de esta notificación. Y después tenemos un tercer caso que también trata de la trata de la prohibición de acercamiento con respecto a un agresor, que es un fallo del Juzgado de Familia número 2 de La Matanza. Este fallo es más reciente, del 22 de mayo de este año, y se decide que como al agresor no se lo puede notificar de la prohibición de acercamiento respecto de sus víctimas, en este caso era una niña que estaba bajo la guarda de un matrimonio. A raíz de esta situación, como no se lo puede notificar porque no se sabe su paradero, se lo notifique no ni por cédula ni personalmente, sino a través de la red social Facebook, porque tampoco se sabía si tenía un teléfono celular y cuál era su número. Por lo tanto, se decide que se nos notifique por su Facebook personal este agresor, y de esta notificación también no se hace cargo la víctima, sino que se hace cargo la Secretaría del Juzgado Interviniente, es decir, del Juzgado de Familia número 2 de La Matanza. Como vemos, como corolario de este video, como conclusión, podemos ver que aún en un tema muy álgido y muy complejo como es la violencia familiar y de género, en épocas de pandemia del COVID-19 o coronavirus y de su correlato, el aislamiento social preventivo y obligatorio, la justicia también en este tema ha utilizado la nueva tecnología para lograr que la finalidad, que es la protección de la víctima, haya sido efectiva.